Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Bienvenidos, ¿sí?, a una clase más del curso de comunicación. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la literatura del barroco, ¿ya? Y el propósito de esta clase es conocemos el barroco como una forma de expresión. Miren, esta es la expresión del barroco. Tenemos que saber del barroco que es un movimiento cultural, ¿ya? Es un movimiento artístico, ¿ya? Aparte, obviamente saben ustedes que la literatura es un arte también, ¿verdad? La literatura del barroco. Primero nos ubicamos en el tiempo, en la época, ¿cierto? Para poder entender el contexto histórico-cultural. En su aspecto político, esta literatura del barroco se dio durante los reinados del rey Felipe III y Felipe IV. Es en esta época justamente donde comenzó la decadencia del imperio. Los monarcas llevaron una vida fastuosa, es decir, llena de abolengo, lleno de riquezas, a ellos no les hacía falta, y despreocupada de los asuntos del Estado. Es decir, mientras ellos vivían muy bien, ¿cierto?, no les faltaba absolutamente nada, al contrario, hasta gastaban lo que no tenían, a diferencia del pueblo que vivía en la pobreza, ¿ya? El pueblo vivía en la pobreza. Eran dos realidades extremas y distintas. La pobreza económica y moral se extendió por toda la nación. Se concentraron matrimonios hispano-franceses que dieron origen a la Guerra de Sucesión Española. En los aspectos sociales existieron guerras, ¿ya? Como les había mencionado antes, también hubo hambre, inmigración a la periferia y a América, o sea, alrededores de Europa, ¿ya? Se presentó una nobleza privilegiada que concentró la riqueza para gastarla en lujos, como lo había mencionado anteriormente. Ya la monarquía o los reyes y obviamente todo su entorno, la nobleza, vivían muy bien, no les hacía falta nada, ¿ya? Y todo lo que tenían la gastaban en lujos. La burguesía no tuvo suficiente dinero para crear industrias. Miren ahí qué tal diferencia. No sé si tenían para gastar sus lujos, pero no tenían para crear industrias. Hubo un gran contraste entre el lujo de la corte o de la nobleza y la pobreza del pueblo. Aumentó la mendicidad, o sea, los pícaros, los vagabundos, hubieron ladrones y los caballeros sin dinero, entre otros. Hubo pesimismo es el negativismo, ¿cierto? O sea, todo malo, todo es lo peor, escepticismo y desengaño. Se redujeron los beneficios en las colonias. El barroco, ¿no?, como les había mencionado al principio, es un movimiento artístico y cultural desarrollado en Europa desde finales del siglo XVI hasta la mitad del siglo XVIII. Se caracterizó por la complejidad formal y la exuberancia ornamental. Ornamental viene de adorno, ya era un recargado, era una exageración. El barroco se define en una sola palabra, hijos, ¿ya? Y esto recuérdenlo bien. Es exageración, ¿ya? Se buscó siempre lo recargado, lo exagerado en el ornato, o sea, en el adorno de todo, no solamente en la literatura, sino en el arte, la cultura, ¿ya, hijos? Entonces, esa es la palabrita clave. Barroco igual a exagerado, sobrecargado, recargado, ¿ya, hijos? También podemos decir que el término proviene de la palabra portuguesa barocó, con la que los pescadores designaban a la perla grande y deforme que no tenía mucho valor. En el arte destacó la profusión de la línea curva. En la literatura, la acumulación de elementos estéticos o conceptuales y un marcado pesimismo vital. Ya sabemos que los elementos estéticos, ¿cuáles son? Las figuras o recursos literarios. Las características generales del barroco es que destacaba su sentido de movimiento, energía y la tensión. El arte fue utilizado como un argumento convincente del poder católico para variar. Predominó el tema religioso. El arte aludió a la sensación antes que a la razón. La rica policromía de la escultura
o el atormentado movimiento de las figuras estuvo sustentado por una imagen patética y desgarradoramente dramática. Se caracterizó por la multiplicidad de ornatos, es decir, de adornos. Como vemos acá, miren en la imagen, todo está sobrecargado, ¿verdad? Esta es una cúpula, ¿verdad? En la iglesia, en las iglesias, cuando vamos, si ustedes van hasta el fondo, casi hasta donde está la cruz, miran hacia arriba y hay una cúpula, una especie de vacío ahí, ¿no? Hondo, círculo. Y está sobrecargado, miren, de adornos, ¿ya? En eso se caracterizaba justamente el barroco, ¿ya? La multiplicidad y el sobrecargo de adornos y la descomposición de elementos tradicionales. Reflejó el realismo, se buscaba que las obras fueran reales y no ideales, como en el Renacimiento. Recuerden que esa es la característica del Renacimiento, ¿verdad? Se manifestaba acá el horror vacui, o sea, el horror vacui se refiere a que se tenía miedo al vacío, o sea, nada tenía que estar vacío, nada debía verse vacío, todo se decoraba, nada quedaba en blanco. El barroco se desarrolló en todas las artes, ya no solamente se desarrolló en la literatura, no, también se desarrolló en la música, en la pintura, en la escultura, en la arquitectura, como podemos ver acá, esta es arquitectura, ¿ya? También en la literatura, pues no, en ella destacaba un sentimiento de desengaño, pesimismo y desconfianza. Asimismo se valoró la libertad absoluta, la distorsión de las formas, la condensación conceptual y la complejidad de la expresión, con la finalidad de asombrar y maravillar al espectador. Aquí tenemos a las escuelas poéticas. Hubieron o existieron dos escuelas poéticas, ya, en el barroco. Una que es el conceptismo, representada por Francisco de Quevedo, y otra que es el culteranismo, que es representada por Luis de Góngora y Argot. El conceptismo es un movimiento contrario, ya. Estos dos representantes fueron, se podrían decir, enfrentados, ya. Uno representaba una postura y el otro otra escuela, ¿ya? Uno una escuela que es el conceptismo y el otro el culteranismo. Escuelas contrarias que se contraponen. El conceptismo, ya, representada por Francisco de Quevedo, no se olviden, afectó el contenido, a diferencia del culteranismo que afectó la forma, es decir, la estructura, el contenido, lo que decía en sí. El conceptismo nació como una exaltación a lo individual. En cambio, el culteranismo se distinguió por lo complicado de la sintaxis, es decir, el orden de las palabras, o sea, era difícil incluso hasta de leer. El conceptismo utilizó ingeniosas antítesis, paradojas y pensamientos filosóficos. Esa es una característica muy importante para las lecturas o las obras de Francisco de Quevedo. Y en el culteranismo se usó de manera desmesurada el hipérbaton. ¿Qué es el hipérbaton? ¿Recuerda? Es un recurso literario, una figura literaria que hace referencia a la exageración, ¿verdad? Y por último, en la escuela del conceptismo usó un lenguaje conciso y sin nexos. ¿Qué quiere decir? Que fue preciso, breve. En cambio, el culteranismo empleó alusiones frecuentes a la mitología griega y latina, sobrecargados. Las características del barroco español son tres. La pugna entre el idealismo y el realismo, obviamente estos son movimientos contrarios, ¿cierto? Mientras el idealismo es lo que debería ser, el realismo es lo que es. La melancolía y el pesimismo, ya lo mencionamos al principio, y el antieuropismo. Y aquí se refiere el antieuropismo, se refiere a que en esta época se cerró las puertas a las ideas que se producían en Europa, sobre todo las venidas de la contrarreforma religiosa. Así, España quedó recluida en su tradición religiosa. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Por favor, no olviden estos representantes y no olviden la palabra clave de la literatura del barroco, que hace referencia a lo recargado, ya, nada vacío. Acuérdense del horror vacui, ya, nada vacío, nada debe quedar en blanco, todo se adorna. Muy bien,
Ahora sí, resolvemos las actividades de clase. Muchas gracias por su atención, mis queridos estudiantes. Yo creo que este propósito se ha cumplido o no. ¿Hemos conocido al barroco y a su forma de expresión? Sí, ¿verdad? Entonces, eso sería todo, chicos. Muchas gracias, mis queridos estudiantes, por su atención. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Un abrazo.